El PPD decidió entregar su apoyo condicionado a la reforma tributaria que impulsa el gobierno. El partido respaldará el impuesto a las grandes empresas, pero advirtió que rechazará la rebaja de los tributos a las personas que reciban sobre los 5 millones de pesos. Queremos conversar sobre este y otros temas y para eso tomamos contacto a esta hora con el presidente del PPD, el senador Jaime Quintana. Senador, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos desde Temuco. Senador, la primera pregunta que quiero hacerle es con la noticia, respecto a la noticia del día. Más de 120.000 estudiantes salieron a marchar por las calles de Santiago pidiendo fin al lucro. ¿Cómo recogen ustedes esa demanda, también como parlamentarios, como miembros de la Cámara Alta? Mira, Matilde, nos parece que es una gran noticia. Creo que esto que comenzó el año recién pasado con una agenda de temas que fueron planteados por los estudiantes, es una demanda que nació para quedarse y eso ha mostrado la movilización de hoy. Eso muestra también que la sociedad en general, no solamente los estudiantes, las familias, las personas que están endeudadas por mejor educación en este país, lo que están esperando, ¿no es cierto?, es que se produzcan esas grandes transformaciones y esas reformas, que efectivamente nos hagamos cargo del tema del lucro en todo el nivel, en toda la cadena, no solamente en las universidades, también en la educación general, básica y media, y eso naturalmente no ha ocurrido. Sí, en el plano legislativo, senador, ¿cómo recogen en el plano legislativo esa demanda? ¿Qué es lo que pueden hacer ustedes concretamente para finalmente poner fin al lucro que se viene arrastrando por tantos años? Mira, lo primero es definir realmente a qué le vamos a llamar agenda de la educación y cuáles son los proyectos que el gobierno va a priorizar. Porque yo he escuchado que el día pasado el ministro Harald Beyer ha señalado que va a darle urgencia al proyecto de la superintendencia. Entendemos que es un proyecto importante, no solamente para el gobierno, para el país. Pero de los 11 invitados que nosotros en la comisión hemos escuchado, incluido el Contralor, incluido organismos asesores, incluso afines al gobierno, como organismos técnicos, analistas, han señalado, el CEP, entre otros, de 11, 9 han dicho que este es un mal proyecto, que no va a permitir cumplir con el propósito de evitar el lucro. Entonces, el gobierno tiene que hacerse cargo de eso, tiene que modificar ese proyecto. Por un lado eso, por otro lado, lo que es el financiamiento permanente para la educación superior, que nosotros valoramos que el gobierno descolgó lo que es los 365.000 estudiantes que ya habían contraído la deuda del crédito con aval del Estado, el CAE, y lo vamos a aprobar los próximos días en la sala. Pero respecto de la política futura del financiamiento estudiantil, donde el gobierno quiere instalar el crédito como la modalidad permanente, ahí naturalmente vamos a tener diferencias. Y para estas diferencias tiene que haber un diálogo que aparentemente ya se habría restablecido. ¿Conversó, senador, hoy día con el ministro de Hacienda respecto a la reforma tributaria que decidieron finalmente aprobar en alguno de sus aspectos? Hemos conversado hoy con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, en el sentido de decirle al gobierno, nosotros creemos que este proyecto que el gobierno ha presentado, que no es una reforma, el propio gobierno le llama perfeccionamiento tributario para financiar la reforma educacional. Nosotros creemos que esta no es la gran reforma, esta es una adecuación tributaria que tiene algunas medidas positivas, por cierto, y que creemos además que el gobierno no ha mostrado voluntad de hacer algo más grande, es decir, de hacer una gran reforma tributaria donde se recaude por el conjunto de las utilidades percibidas en el caso de las empresas y no solamente por las utilidades retiradas. Entendemos que no hay voluntad para un cambio mayor y entretener lo que hoy día está planteado, un incremento del 17% al 20% de tributación de la empresa y no tener nada, no es por donde perderse. Por otro lado, le hemos dicho al gobierno también que vamos a rechazar aquellas medidas que están propuestas que son regresivas, porque este es un proyecto de perfeccionamiento que no tiene efectos distributivos, que es lo que uno esperaría en cualquier reforma tributaria que ayude, que contribuya a terminar con esa desigualdad que existe entre los que más tienen y los que menos tienen, que por de pronto además es una pelea que perdimos en los anteriores gobiernos también de la concertación. Entonces sentimos que esa es una demanda que va a quedar planteada y tendrá que ser el próximo gobierno el que se haga cargo de una reforma tributaria de verdad. Pero hoy día nosotros vamos a concurrir con nuestros votos para la idea de legislar en este proyecto tal como está. Senador, ¿a qué se debe este vuelco, este cambio, esta apertura al diálogo? No hay ningún vuelco. No hay necesidad de un acuerdo político para aprobar un proyecto. Nosotros lo hemos dicho desde el comienzo. Cuando el propio senador Camilo Escalona, antes de plantear el tema del acuerdo, nos pidió
que aprobáramos la idea de legislar de este proyecto, quiero decirte que efectivamente había una gran cantidad de senadores que estaban por el rechazo, pero yo diría que también la mayoría estaba por la abstención. Yo me incluía dentro de la abstención porque tengo dudas respecto a este proyecto. Este proyecto tiene aspectos positivos como es el incremento de la recaudación, pero tiene aspectos que son regresivos, como es la exención tributaria para sectores más acomodados. Nosotros hemos dicho que eso lo vamos a rechazar claramente. Vamos a revisar en su mérito, ¿no es cierto?, los impuestos verdes y algunos otros temas que pueden ser positivos, pero esto no es una gran reforma. Pero te insisto, entre tener esto y no tener nada, nosotros nos quedamos con dar luz verde para que este proyecto se discuta. Van a haber algunos aspectos de este proyecto que se van a caer. Ahora, yo tampoco quiero entregarle un triunfo a la UDI y a quienes siempre han dicho que no son partidarios de que no se le incremente ni un solo punto a las grandes empresas. Entonces nosotros vamos a concurrir con nuestro voto en la idea de qué es lo que vamos a alcanzar a hacer en este gobierno, pero en la gran reforma que hará pendiente para un futuro gobierno. Senador, una posición muy similar a la del senador Lagos Weber, al que usted invitó a sumarse y a ser el candidato presidencial del PPD. ¿Por qué deciden levantar una candidatura presidencial cuando ya todo el mundo parecía ya dado por sentado que sería Michelle Bachelet la candidata del PPD? Bueno, dicho sea de paso, en este proyecto de perfeccionamiento tributario y en la propuesta de reforma tributaria del conjunto de la oposición, Lagos Weber tuvo un rol muy destacado, y por eso que en nuestra posición no hay ningún cambio, no hay ninguna modificación. Siempre hemos sentido que hacia dónde hay que avanzar, y esto es lo que se puede avanzar. Respecto a la candidatura o no candidatura del PPD, yo particularmente como presidente del partido tengo que permitir que se cumpla un mandato, y ese mandato es que nosotros estamos porque el PPD incorpore o participe de este debate programático de ideas que se tendrá que abrir en la sociedad, en el país, durante los próximos meses. Y entre correr con un candidato, por supuesto, yo prefiero que un candidato de nuestras filas corra. Y naturalmente, el liderazgo más posicionado para este propósito es Ricardo Lagos Weber, de eso no cabe ninguna duda. Entonces, la decisión, por cierto, una decisión del eventual candidato, pero la garantía que nosotros le damos a él y a cualquier otro eventual candidato es que va a tener todas las facilidades, todo el respaldo de la mesa del partido si él finalmente en los próximos días decide subirse a esta carrera y participar de este proceso. Yo estoy convencido que el PPD, para proyectar y potenciar sus ideas, necesita, ¿no es cierto?, de un candidato en esta etapa, independientemente del liderazgo que todos sabemos tiene Michelle Bachelet y que nadie lo puede desconocer. Senador, pero se lo pregunto porque ya estaba establecido que la candidata de su partido sería Michelle Bachelet. Por eso me resulta un poco, digamos, extraño y que estén levantando ahora la candidatura de Ricardo Lagos Weber. Incluso hace 2 días estuvo acá el exministro Francisco Vidal, quien decía que su candidata era Michelle Bachelet y que ir a una primaria podría legitimar su candidatura, pero era como llevar a Blancanieves con los 7 enanitos. Fue esa la figura que él usó. Mira, yo no sé francamente qué irá a pasar. Nadie puede discutir lo que irá a pasar el próximo año en la primaria presidencial. Lo que sí es claro es que hoy día Bachelet tiene un gran liderazgo y una ventaja respecto a cualquier candidato, y el Partido por la Democracia, al igual que la inmensa mayoría de los chilenos, el sentido común nos indica, nosotros creemos en el liderazgo de ella, y un eventual programa y un futuro gobierno también es una idea que nos cautiva y nos seduce. Sin embargo, ella hoy no es candidata presidencial aún, no lo ha dicho, y lo importante hoy día es el programa de gobierno. También lo hemos dicho como Partido por la Democracia desde el comienzo, y en ese sentido creemos que la mejor manera de incidir en este debate, de plantear nuestras ideas, es justamente tener a alguien de nuestras filas que recorre el país, como lo está haciendo Jimena Rincón, como lo está haciendo José Antonio Gómez, Orrego y el resto de los candidatos de la oposición, participar de ese proceso, y creemos que Ricardo Lagos Weber, si se decide, si resuelve hacerlo, va a tener nosotros toda la colaboración y el apoyo institucional para ese fin. Senador, ¿cómo le afectó al PPD las acusaciones del exministro Velasco contra el senador Guido Girardi de clientelismo? Mira, son acusaciones bastante fuertes, como queda en evidencia. Sin embargo, con el correr de los días ha ido develándose lo que uno podría decir una estrategia. Yo siento de verdad que esto no es algo casual, aquí no hay nada improvisado. Lo que sí resulta claro es que estas afirmaciones que hizo el exministro Velasco cuando señaló que Girardi había rechazado sus proyectos se ha ido desvaneciendo, se ha ido cayendo, porque la información que hemos conocido en las últimas horas es que del conjunto de proyectos que el ministro Velasco firmó, que presentó a Hacienda al Congreso,
el senador Girardi aprobó el 74%, entiendo de ello, solo rechazó un 4% y un porcentaje donde no estuvo presente porque estaba en alguna misión, no sé, en alguna misión probablemente fuera del país o en alguna de otra índole. Entonces aquí no hubo ningún bloqueo, aquí no hubo ninguna extorsión que por lo menos se haya materializado. Entonces yo creo que de verdad el peso de la prueba sigue estando del lado del exministro Velasco. Él tiene que hacerse cargo. Aquí no hay lista porque no se ha dado ningún nombre y no existe tal bloqueo legislativo porque se ha podido mostrar con evidencia clara, inobjetable, que el senador Girardi aprobó más del 73% de los proyectos presentados por el ministro Andrés Velasco. ¿Y sería una maniobra, según usted, para terminar con la candidatura del senador Girardi por Santiago y apoyar más bien a Alberto Undurraga? Mira, si lo que aquí se buscó era que candidaturas en cualquiera de los ámbitos donde estén corriendo, que no marcan en la encuesta, se intenten posicionar por la vía de la descalificación, por la vía de acusaciones, al voleo, me parece que tampoco son muy buenas prácticas. Y será finalmente el país y la ciudadanía, en este caso Santiago Poniente, quien tendrá que juzgar si esta es la manera de que los candidatos empiecen a levantar su figuración e instalar su candidatura, o es otra la vía a través de propuestas. Yo siento que hay una gran diferencia entre el planteamiento de Girardi en distintas materias económicas y el planteamiento de Velasco. Yo tengo un gran respeto por Andrés Velasco, que lo quiero decir, y hemos tenido diálogo en distintos momentos, pero yo creo que el país esperaría más ver cuáles son esas diferencias programáticas que existen en relación a la política fiscal, a qué se va a hacer en el futuro, hasta dónde vamos a llegar en materia de políticas sociales, más que esta suerte de chimuchina, de este me dijo, no me dijo. Yo siento que eso no le hace bien a la oposición hoy día, entiendo de la cual también es parte de Velasco. Muy bien, senador, muchas gracias por este contacto. Nos quedaron varios otros temas en carpeta que seguramente vamos a poder conversar con usted en una próxima oportunidad. Muchas gracias por este contacto desde Temuco. Nosotros cerramos esta ronda informativa y nos volvemos a encontrar aquí en unos minutos más con más noticias.